En este video vamos a explicar de forma más clara y concisa todos los conceptos de programación orientada a objetos por medio de un ejercicio, ¿no? De un ejercicio básico donde contenga lo básico y la introducción en Python. Entonces ahí vamos a utilizar algunos conceptos en programación orientada a objetos y que son los que hemos venido utilizando hasta este momento, que hemos utilizado el primer pilar, que es la abstracción, hasta este momento. Entonces, para empezar vamos a crear un archivo en formato PI. En este caso vamos a utilizar la clase de alumno o estudiante y que tenga algunos atributos y métodos. Entonces, para empezar vamos a crear la clase, en este caso la clase alumno. ¿Qué es una clase? Una clase dentro de programación orientada a objetos no es más que es algo que se utiliza para crear objetos. La clase define un conjunto de atributos y métodos que se caracteriza por crear cualquier objeto de una clase. En este caso, la clase estudiante va a tener un conjunto de atributos y luego un método. ¿Sí? Esa es la clase. Reitero, la clase es una plantilla para crear objetos y a la vez define un conjunto de atributos y métodos que caracterizan al objeto de la clase que vamos a crear. Entonces en este caso es la clase alumno y vamos a crear los atributos de nombre, edad y curso. Como ustedes ven, vamos a proceder a crear el bloque del constructor. ¿Qué es un constructor? Un constructor es un método que se utiliza para crear la instancia de una clase. ¿Sí? Reitero, el constructor es un método especial que se llama automáticamente al crear una instancia de una clase. En este caso en Python, el método que vamos a utilizar en este constructor es --init --. ¿Sí? Entonces el constructor es un método especial que se llama automáticamente a crear la instancia de una clase. Una vez que hayamos creado el constructor, podemos hacer la instancia de una clase. Eso en cuanto a lo que es el constructor. Y lo que estamos viendo ahí es el método init. Init, este que está aquí, es el constructor de una clase en Python. Ya, este método se utiliza para inicializar los atributos del objeto al momento que estamos creando. Es decir, una vez que tenemos el del init cell, aquí vamos a inicializar los atributos. En este caso, que vendrían a ser nombre, edad y curso. Bien, ahora ustedes también pueden ver que estamos utilizando la variable self. En este caso, self es una referencia a la instancia de esta clase. El self se utiliza para acceder a los atributos y métodos de la clase dentro de un método. Sí, es decir, que esta palabrita nos permite acceder a los atributos y métodos dentro de la clase y dentro del método que ya vamos a definir. Entonces en este caso vamos a inicializar los atributos. Entonces ahí sería cell.nombre, que es igual a nombre. El siguiente que es cell.edad, que es igual a edad.
el último que es el punto curso, que es igual a curso. Listo, entonces hemos creado la clase, hemos creado el bloque del constructor, hemos utilizado el método init, hemos utilizado la variable cell que nos permite definir los atributos y métodos, y que nos permite inicializar las propiedades de los atributos y métodos. Aquí está, lo hemos inicializado. Y ahora vamos a continuar con lo que es el método, ¿no? Entonces, numeral, método. Bien. Entonces, como ven, el constructor tiene métodos, ¿no? Tiene atributos. En este caso los atributos son nombre, edad y curso. Ahora bien, ¿qué es un atributo? Los atributos son variables que pertenecen a una clase. En este caso, estos atributos nombre, edad y curso pertenecen al 1. Los atributos definen las propiedades del objeto. Es decir, que el momento que vayamos a instanciar el objeto, nos ayuda a definir qué son los datos que tenemos que ingresar. Tenemos que ingresar un nombre, tenemos que ingresar una edad y tenemos que ingresar un curso. Bien, entonces, dentro de ello, cada atributo tiene propiedades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son las propiedades? Las propiedades permiten el control y acceso a los atributos de una clase. Entonces, estos son los atributos y las propiedades son las que estamos inicializando acá y nos permiten tener el control de esos atributos. Repito, las propiedades permiten el control de acceso a los atributos de una clase y se usan para definir métodos, ¿no? Hay algunos métodos, por ejemplo, el get y el set, que eso lo veremos más adelante. No en esta clase, pero en las próximas clases. Bien, pues ahora sí vamos a crear el método. Para definir qué es un método, dice que los métodos son funciones definidas dentro de una clase. Es decir, que la clase alumno va a tener un método y va a tener una función. ¿Sí? Y esa función describe el comportamiento de los objetos de esa clase. Es decir, que al momento de instanciar los objetos, va a definir qué es lo que va a hacer, cómo va a funcionar. Ese es el método. Sí, reitero, los métodos son funciones definidas dentro de una clase que describen el comportamiento de los objetos de esa clase. Vamos a proceder a crear el método. Def esta información, vamos a definir para poder inicializar las variables. Estamos creando el método, siempre vamos a definir el método, ¿no? Con mostrar información y que nos permita inicializar. Dentro del método vamos a utilizar una función print. ¿Sí? ¿Qué es print? Print, vamos a inicializar la palabra print. ¿Qué es print? ¿Cuál es el concepto de print? Dice que print es una función de Python que se utiliza para mostrar información en la consola. Entonces, print nos permite mostrar información en la consola al momento de ejecutar. En este caso, nos vamos a decir que nos indique lo que es la siguiente línea, ¿no? Print, abrimos paréntesis, utilizamos la palabra F. Abrimos y vamos a definir ahora sí las variables, ¿no? Entonces sería nombre, abrimos corchete, cell.nombre. Bien, lo que acabamos de ver es un formato de print. Aquí tenemos la función f o la palabra f. La palabra f en inglés quiere decir format strings.
Las F son una forma de formatear cadenas de texto en Python. Permiten insertar expresiones dentro de una cadena usando llaves o corchetes. Sí, reitero, la palabra F es una forma de formatear cadenas de texto en Python y permiten insertar expresiones dentro de una cadena usando llaves o corchetes. Vamos a definirlos. Como ustedes ven, este es un tipo formato, la palabra F. Entonces ahí estamos haciendo que nos permite insertar variables dentro de una corchete o llaves. Entonces vamos a definir las tres atributos. Como serían edad, abrimos corchete, definimos edad y el último que sería curso. Curso, puntos, nombre, edad. Aquí tenemos un error de sintaxis, hay que irlo corrigiendo. Sería como curso, los puntos, con los corchetes, punto curso. Cerramos y ahí hemos definido el formato, ¿no? Y ahora sí, vamos a crear otra salida de print donde vamos a definir que se imprima el nombre, en este caso el atributo nombre, el estudiante, más aquí que nos imprima el nombre. El punto nombre. Perfecto. Bien, entonces una vez que ya tenemos la clase, los atributos, el método, la inicialización de los valores, aquí está la clase, los atributos, el método, la inicialización de los atributos. Hemos creado ahora el bloque del método. Hemos definido que es mostrar información. Hemos escrito que haya salida a través de un formato de cadena de texto. Y definimos incluido el print que queremos mostrar finalmente en consola. Bien, ahora sí vamos a proceder a instanciar en los objetos. Los objetos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer instanciar los objetos. ¿Qué es instanciar? Dice que instanciar es un objeto, es el proceso de crear la instancia de una clase. La clase es alumno y vamos a crear una instancia. Esto se hace llamando al constructor de la clase. Entonces, vamos a utilizar en este caso un objeto. Vamos a decir que Byron es igual a clase alumno y ahí vamos a definir los atributos, ¿no? Entonces ahí sería Byron como 35 como está en segundo, ¿no es cierto? Bien. Como hemos visto, hemos instanciado el objeto, un objeto. Ahora, ¿qué es un objeto? El objeto es una instancia de una clase.
obviamente está creando, ¿no? Es una entidad concreta que tiene atributos y métodos definidos por su clase. Repito, objeto es una instancia de una clase, es una entidad concreta que tiene atributos y métodos definidos por su clase. Sí, entonces el objeto en este caso vendría a ser Byron y encierra lo que es la clase y con sus atributos. ¿Sí? Bien, una vez que está claro eso, vamos a definir el print de salida que queremos. Digamos, vamos a definir en este caso ya lo que queremos que nos indique en consola. Entonces sería Byron. Punto, mostrar información. Paréntesis. Vamos a tabular de forma correcta para que no haya errores. Tabular de forma correcta. Ya hay que tabular siempre de forma correcta. Listo. Guardamos. Y vamos a ejecutar el código. Aquí dice, vamos a limpiar consola. Vamos a ejecutar nuevamente y ahí está. Finalmente nos bota la información que hemos definido en el método con mostrar información. Nos bota toda la información. Bueno, no toda la información, sino la información concreta. ¿Por qué? Porque dentro de un alumno lo que queremos saber básicamente es el nombre, la edad y el curso en el que se encuentra. No necesariamente todo, como por ejemplo cuánto mide, qué color tiene, la altura, no. Aquí lo que queremos es simple y llanamente las características más importantes de esta clase, en este caso de un estudiante. Y como ustedes ven, pues eso es lo que nos bota por consola. Esto es lo que acabamos de hacer. Es el método de abstracción, que es lo que hemos venido viendo hasta este momento. Es un pilar de programación orientada a objetos. Entonces la abstracción es la que nos permite, en este caso, ¿qué es la abstracción? La abstracción es un principio de programación orientada a objetos que se refiere a ocultar los detalles complejos de una clase, mostrando solamente lo esencial de esa clase. Se utiliza para simplificar la interacción con objetos complejos, como les reitero. Lo que hemos acabado de hacer en toda esta clase es definir solamente los atributos más importantes de esta clase. En este caso de alumnos, solo queremos el nombre, la edad y el curso, que es lo que hemos votado por consola. Eso es, compañeros. Muchas gracias.